Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla que pertenece al ciclo de conferencias anuales impartidas por el Centro Europeo de Posgrado y Empresas CEUP. Mi nombre es Mónica, muchos de vosotros seguro que me conocéis y bueno, soy ingeniera industrial y actualmente colaboro activamente con CEUP en varios másters y cursos de formación relacionados con las energías renovables, con el medio ambiente y con temas de calidad. Bien, esta tarde voy a acompañaros con una charla titulada Gestión eficaz del tiempo y teletrabajo. El tema que vamos a tratar hoy, yo pienso que nos va a ayudar a reflexionar sobre los hábitos que tenemos adquiridos de cara a organizar mejor nuestro tiempo, especialmente en el ámbito laboral, teniendo en cuenta muchas veces las peculiaridades con las que tenemos que enfrentarnos cuando teletrabajamos o según el tipo de trabajo o de tareas que ejercemos en cada momento. Esta reflexión pues, nos servirá también para que seamos capaces de ser conscientes de cómo repartimos nuestro tiempo y que tanto dentro como fuera del trabajo y que, bueno, pues si nos puede ayudar un poco a mejorar esa gestión del tiempo, pues mejor para todos, ¿verdad? Que siempre es complicado. Bueno, a ver, esta charla la he dividido en tres partes. En un primer bloque vamos a comenzar dando una perspectiva general del tema que nos ocupa y vamos a plantear un poco cuáles serían los principales problemas con los que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Después, en un segundo punto, vamos a ver una serie de técnicas y consejos muy concretos que han utilizado personas de éxito para gestionar su tiempo de modo eficaz y que bueno, nos pueden servir de inspiración. Y por último, veremos unos consejos concretos para el caso del teletrabajo, para que estemos realizando teletrabajo y que sea un completo éxito. De acuerdo, bueno, pues vamos a comenzar. Vale, a ver, hoy en día, bueno, todos vivimos inmersos en un mar de estrés, tenemos que atender nuestra vida personal, nuestro trabajo, la familia, el ámbito social, siempre estamos llenos de tareas, llenos de horarios y muchas veces nos resulta todo bastante complicado, ¿verdad? En épocas de mucho trabajo o si tenemos trabajos muy absorbentes o con horarios poco definidos, corremos el riesgo de emplear casi todo el tiempo que disponemos en nuestro trabajo, dejando a un lado el resto de los ámbitos, tanto el personal como el social. Y todos los ámbitos son necesarios para que podamos tener un equilibrio que nos proporcione estabilidad, salud y que bueno, pues que a la postre seamos capaces también de rendir más en el trabajo. Si somos unas personas saludables, vamos a rendir mejor. Si tenemos más satisfacción con nuestra propia vida personal, entonces, a ver, estaremos siendo más eficaces y también vamos a ser más felices de esta manera. Si somos capaces de combinar todos los ámbitos para lograr un mayor equilibrio. Entonces vamos a empezar por ver cuáles serían los problemas más comunes que podemos encontrar en la mala gestión de nuestro tiempo, que son los que aparecen en pantalla. Muchas veces somos conscientes de que existen estos problemas y otras veces tenemos que reflexionar un poco para darnos cuenta. Bueno, en primer lugar, la escasez del tiempo, o por lo menos nuestra sensación de que el tiempo es escaso en nuestra vida diaria. Normalmente es resultado de una mala administración del tiempo o de una carga de trabajo mal planteada y mal distribuida, como veremos. Por otro lado, frecuentemente se intenta hacer demasiado en un tiempo muy corto. Intentamos aprovechar al máximo el tiempo y a veces es que falta tiempo o sobra tarea. Por otro lado, también debemos aprender a decir que no muchas veces a cosas que vamos a ver que son distracciones externas de la tarea que nos hemos planteado hacer en ese preciso momento. Y tendremos que ser capaces de decir que no. Confundir prioridades, trabajando en cosas de segunda o tercera importancia, dejando lo urgente para después. Todo esto lo iremos deshilando y lo iremos comprendiendo mejor a lo largo de la charla. No os preocupéis si os suena así un poco extraño al principio. A ver, establecer metas diarias por encima
de las posibilidades de poderlas alcanzar. Tampoco podemos plantearnos un imposible cada día, porque si no la sensación de frustración será constante. Aconseja también apuntar todo lo que tengamos que hacer, ya que la memoria muchas veces puede fallar y bueno, pues son muchos los compromisos e información que tenemos que controlar y manejar diariamente y vaya, no somos perfectos, que se nos puede olvidar alguna reunión, alguna cita. Y bueno, tenemos que tener en cuenta también cuáles son nuestros comportamientos, también tenemos que ser conscientes de ellos. Cómo nos enfrentamos nosotros a las situaciones. Si nos enfrentamos con miedos, si nos enfrentamos con sentimientos de culpabilidad, o al contrario, somos unas personas asertivas, o hacemos todo siempre aceleradamente, sin tomar la calma adecuada, en fin. Todo esto va a influir en cómo vamos a ser capaces de gestionar nuestro tiempo. Bueno, y a continuación y como punto de partida de la charla, vamos a realizar una reflexión personal cada uno de nosotros sobre cómo nos sentimos a la hora de gestionar nuestro tiempo. Es decir, si nos sentimos satisfechos de cómo lo estamos haciendo o por el contrario nos sentimos abrumados o frustrados con ello cada día. Por ejemplo, si nos encontramos con las preguntas que aparecen en pantalla, ¿cómo las contestaríamos? ¿Diríamos que estamos orgullosos de cómo hemos gestionado el día? ¿O tenemos la sensación de no avanzar, de todo lo que debiéramos o de que ya te estás generando un desgaste excesivo a algún tema y ves que se te está haciendo cuesta arriba? ¿Identificáis algún asunto que venís postergando indefinidamente hace semanas o meses sin poder avanzar demasiado en ello? Pues a ver, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la vida no es perfecta, tampoco es controlable en todos los aspectos y bueno, pues va a estar llena de situaciones y desenlaces que se van a alejar en gran medida de nuestras expectativas, pero aún así pues podemos estar pendientes tanto de gestionar nuestras emociones como de seguir ciertas pautas que nos van a ayudar a mejorar en nuestra rutina diaria. Y pasamos a verlas ahora en este segundo apartado. Vamos a ver varios métodos de gestión de tiempo que, bueno, espero que sean de vuestro interés. Pero antes de nada es importante que tengáis en cuenta que, a ver, que no existe una única forma perfecta de gestionar el tiempo. Por eso hay tantas técnicas. Es un tema tremendamente personal y va a depender de, del momento personal que viva cada persona en ese momento, del tipo de trabajo que se esté realizando en ese momento. Entonces, es importante que seamos capaces de encontrar una estrategia o varias estrategias que nos vengan mejor a cada uno en este momento de nuestra vida laboral. Esto se consigue a falta de un método mejor, pues por prueba y error. Es decir, yo recomendaría que fuerais probando diferentes técnicas y si no funciona una, que probemos con otra. Y así hasta que demos con la fórmula que mejor nos funcione. Por eso os recomiendo que escuchéis con atención los siguientes métodos, toméis nota de un buen puñado de ellos que os llamen la atención o que pensáis que os pueden venir mejor a vosotros, pues por vuestra forma de ser, por el tipo de trabajo que tengáis, porque os sintáis identificados, en fin. Y bueno, y vayáis probando poco a poco si os funcionan mejor unos, otros, y todo lo que os sea para aportar, pues bienvenido será, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por estudiar el método de Eisenhower para aprender a clasificar tareas por su urgencia y por su importancia. Dwight Eisenhower fue el 34º presidente de los Estados Unidos y general durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, presentó la idea que más tarde conduciría a la matriz de Eisenhower. En un discurso en 1954 citó a un rector de universidad anónimo y dijo: tengo dos tipos de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes y los importantes nunca son urgentes. Entonces, bueno, bajo esa premisa se empezó a organizar lo que es la matriz de Eisenhower, que también se conoce como la matriz de gestión de tiempo o la caja de Eisenhower o la matriz urgente importante. Esta herramienta nos va a ayudar a dividir las tareas en 4 categorías. Las tareas que realizaremos primero, las que programaremos para realizarlas más tarde, las que vamos a delegar
y las tareas que vamos a eliminar de nuestra lista directamente. Entonces, las tareas urgentes van a requerir nuestra atención inmediata. Cuando algo es urgente, debe hacerse ya, en el momento, no puede esperar. Y existen consecuencias si no finalizas esa tarea en un marco de tiempo específico. Estas tareas que no puedes evitar y cuanto más te demores en terminarlas, más estrés vas a experimentar y puedes llevar al agotamiento. Este tipo de tareas son, por ejemplo, cuando tenemos que finalizar un proyecto con una fecha de entrega, o tenemos que finalizar algo para un cliente con una fecha de entrega, o tenemos que resolver una urgencia, por ejemplo, incluso se rompe una tubería y tiene que resolverse en el momento, no se puede postergar al día siguiente. Ese tipo de tareas serían las tareas urgentes, una vez que se plantean tienen que resolverse en el momento. Las tareas importantes pueden no requerir atención inmediata, pero estas tareas ayudan a lograr objetivos a largo plazo. El hecho de que estas tareas sean menos urgentes no significa que no importen. Deben planificarse cuidadosamente para que puedan usarse recursos de manera eficiente. Algunos ejemplos de tareas importantes pues pueden ser planificar, por ejemplo, un proyecto a largo plazo en el que se van dividiendo las tareas y subtareas en el espacio temporal. Tareas habituales, proyectos de mantenimiento rutinario, cosas que sirven para llevar una programación. Una vez que aprendemos a distinguir entre lo que son las tareas urgentes e importantes, la matriz de Eisenhower es una herramienta de gestión que va a ayudar a organizar y a priorizar actividades según la urgencia y la importancia de cada una de ellas. Entonces, con esta herramienta dividiremos las tareas en 4 cuadrantes, que son los que vemos en la tabla, en función de cuáles vamos a realizar primero, cuáles se van a programar para más tarde, como decíamos. En el tercer cuadrante van a ser las tareas que vamos a delegar y en última instancia, las tareas que no se consideren ni urgentes ni importantes directamente se podrían pasar a eliminar de nuestra lista. Vamos a verlo un poco más despacio. A ver, el primer cuadrante sería el cuadrante, como decíamos, de hacer. Es aquí donde vamos a colocar tareas que sean urgentes e importantes. Cuando veamos una tarea en nuestra lista de pendientes que debe hacerse en el momento y puede afectar a objetivos a largo plazo, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras prioridades y cuáles tareas son las urgentes, porque digamos que son las primeras que van a abrir nuestra mente y probablemente son las que más nos van a estresar. Para programar o planificar sería en el segundo cuadrante y vamos a colocar aquí tareas que no son urgentes, pero sí son importantes, como decíamos. Y estas tareas las podemos planificar para más adelante. Y vamos a encargar estas tareas después de haber finalizado las tareas del cuadrante 1. Primero realizamos las del cuadrante 1 y luego las del cuadrante 2, ya que estas van a ser planificadas mediante otras estrategias útiles que veremos más adelante, como por ejemplo la técnica Pomodoro, el principio de Pareto, cualquiera de ellas que sí nos sirvan para programar. En el cuadrante 3 van a ser las tareas, como decíamos, que vamos a tener que delegar, que son importantes, pero no son, o sea, son urgentes, pero no tienen la importancia para que las hagamos en ese momento y las podemos delegar. Aquí va a ser donde colocaremos las tareas que, como decíamos, podemos delegar y van a afectar a los objetivos a largo plazo. Como no hay una conexión personal con estas tareas, probablemente no se van a requerir habilidades específicas para realizarlas, no vamos a tener problemas en delegarlas a otras personas del equipo, que a su vez va a ser una oportunidad para ellos para expandir sus habilidades. Y por último, en el último cuadrante, vamos a colocar las actividades que vamos a eliminar, que van a ser distracciones realmente, distracciones sin importancia y sin urgencia, que simplemente van a servir para que se alargue nuestra lista de actividades, pero que realmente
lo más sensato sería eliminarlas de la lista, pues para que no sean unos ladrones de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente técnica, que sería la técnica Pomodoro. En este caso es un método de gestión del tiempo desarrollado por Francesco Cirillo a finales de la década de los 80. Debido a que empleó en principio un reloj de cocina clásico para desarrollarlo, pues como que viene ahí, que viene así como con un temporizador, lo nombró así la técnica de Pomodoro en honor al tomate, ¿cómo se dice? Tomate en italiano. Este sistema busca mejorar la administración del tiempo, dividiéndolo en fragmentos que van a permitir alcanzar un buen nivel de concentración y que bueno, van a conceder pausas activas para el descanso de la mente. Las bases de este método son, primero, dividir el tiempo de trabajo en periodos de 25 minutos, llamados pomodoros, durante los cuales no se debe aceptar ninguna interrupción. Al término de cada bloque, realizar una pausa de 5 minutos para despejar la mente y se puede hacer cualquier actividad durante esos 5 minutos menos trabajar. Después realizar una pausa de 15 a 30 minutos, una vez que hayamos hecho 4 pomodoros. Y bueno, como recomendaciones para mejorar la efectividad se puede probar a iniciar la jornada con un trabajo de planeación, así como otras recomendaciones. Por ejemplo, al principio del día es importante definir y recordar las prioridades y ponerlas en una lista según su importancia. Después hay que calcular cuántas podrían realizarse en cada intervalo de tiempo o bien cuántos pomodoros se necesitarían para resolver un pendiente. Recordar que cada pomodoro se le ha asignado un periodo de tiempo de 25 minutos. Después, los partidarios de esta técnica señalan que funciona mejor si se utiliza un cronómetro para dividir los intervalos. Pero también advierten que no se debe emplear el teléfono móvil, ya que en el momento de apagarlo puede surgir la tentación de ojearlo también y ver mensajes. Lo mejor es emplear un reloj analógico, un reloj que no nos vaya a suponer ningún tipo de distracción, o que incluso emita el sonido de las manecillas, que además funciona como un ruido blanco para ayudar a la concentración en muchas ocasiones. Además existen aplicaciones también diseñadas para trabajar con la técnica Pomodoro. Y bueno, y por último es aconsejable para esta técnica también llevar un registro escrito de las tareas pendientes que se han ido concluyendo y finalizando en el tiempo que fue necesario para llevarlas a cabo. ¿Para qué? Para de esta forma seamos capaces de llevar un registro de si hemos sido capaces de realizar las tareas y cuánto tiempo nos ha llevado. Y entonces, pues poco a poco también iremos siendo más exactos y más precisos a la hora de planificar el tiempo de una tarea. Es interesante, este método es básico, pero es interesante. Vamos a ver también, así, todas las técnicas por encima un poco, la técnica GTD, que es Getting Things Done. Es un método de productividad desarrollado por David Allen, que bueno, ha sido aceptado mundialmente como una de las metodologías más eficientes de organización personal. El nombre viene del libro de David Allen, donde explica por primera vez todo su método de productividad. Es un libro que se ha traducido al castellano como Organízate con eficacia y explica cuál es el método y toda la metodología. A ver, David Allen, si no lo conocéis, es consultor sobre productividad. Es el creador de este método y empezó a aplicar sus ideas sobre productividad en la década de los 80. Después fundó la David Allen Company, una empresa enfocada en productividad y formación para ejecutivos. Y bueno, en su libro combina ideas del budismo zen con estrictas técnicas de organización que bueno, habían ido perfeccionando mientras asesoraba a sus clientes. Y bueno, propuso una teoría sobre cómo funcionan las mentes de las personas. Esta teoría decía que cuando tratamos de hacer un seguimiento de las obligaciones en nuestra cabeza, creamos inconscientemente bucles abiertos, que son las cosas que nos ponen nerviosos, que nos crean ansiedad. Entonces, esta ansiedad a su vez pues, reduce nuestra capacidad de pensar con eficacia, nos bloquea. Por eso, si pudiéramos evitar preocuparnos por lo que se supone que deberíamos estar haciendo,
podríamos enfocarnos más en lo que estamos haciendo en realidad, consiguiendo lo que el autor denomina como una mente como el agua, tener la mente como el agua, que fluya. El agua, como tenemos ahí en una cita de Bruce Lee, puede fluir o puede golpear. Sea agua, amigo. ¿De acuerdo? En este sentido, la metodología GTD señala varios pasos. La idea fundamental del método es anotar todas las tareas por escrito para asegurarnos que no nos olvidemos nada. Esto hará que a la larga estemos menos estresados porque no tendremos que tener la presión constante de recordar todas las tareas. Y bueno, nuestra mente estará menos obsesionada, digamos, con las tareas planificadas en momentos complicados del día. Y bueno, este método nos va a permitir dividir las tareas más grandes en subtareas más pequeñas y establecer fechas límites específicas para cada una de ellas. Se quiere hacer una revisión regular y garantizar que se realice un seguimiento de todas las tareas y proyectos para identificar las debilidades del sistema y así obtener mejoras. Bueno, entre las ventajas de este método podemos decir las siguientes. Por ejemplo, podemos conseguir un menor nivel de estrés, ya que cuando tenemos un marco claro para extraer las cosas de nuestra cabeza y organizar nuestras ideas, pues un efecto secundario natural es que vamos a sentirnos menos estresados. Por otro lado, vamos a tener más claridad, porque cuando hayamos escrito todas nuestras tareas e ideas, podemos verlas frente a nosotros y va a ser más fácil priorizarlas y ver las responsabilidades de cada uno y comprender mejor qué debe hacerse y en qué momento. Podemos obtener un mayor poder cerebral, ya que gracias a este método podemos desempeñar mejor el trabajo. Nos va a resultar más fácil concentrarnos en la tarea en cuestión y no vamos a tener preocupaciones de fondo, ya que vamos a disponer de un plan estipulado. Y por último, la libertad de elección. No debemos olvidarla, ya que lo mejor de este método es que brinda mucha libertad y flexibilidad. Cada uno va a decidir qué tareas son las importantes y cuáles no requieren nuestra atención. Entonces vamos a ver, en un primer momento lo más importante sería recopilar, como decíamos, extraer toda la información de nuestra mente y apuntarla mediante citas, proyectos, almacenar en diferentes bandejas de entrada. Hay muchas maneras de hacerlo, incluso hay aplicaciones móvil para llevar este control. Este primer paso, si se quiere hacer de manera exhaustiva, puede tardar varios días cuando empecemos a utilizar el método Getting Things Done, pero después de eso simplemente tendremos que agregar nuevas tareas, citas e ideas a la bandeja de entrada a medida que vayan surgiendo. Esto rara vez pues, va a llevar más de unos minutos porque ya lo tendremos todo ya realizado. En un segundo momento sería procesar la revisión de las bandejas de entrada para determinar qué tipo de tarea debemos hacer y cuáles deben ser despechadas de nuestras prioridades y estrategias. Es decir, debemos revisar y procesar todo lo que hemos recopilado en nuestras bandejas de entrada. Esto significa que tendremos que decidir en qué parte del esquema pertenece cada tarea. ¿De acuerdo? Después vamos a organizar la planificación a través de listas de tareas, de actividades a ejecutar y las que debemos hacer seguimiento tras ser delegadas. Debemos asignar elementos procesables a bandejas temporales o colocarlos en listas y procesarlos desde allí. Y por último, repasar y comprobar listas de tareas creadas y alimentadas en la fase de organización. Todo esto así dicho suena un poco raro, pero realmente la mejor manera para comprobar la eficacia de este método es probarlo. Esquematizándolo un poco más, los pasos serían primero vaciar nuestra cabeza, al final de cada semana escribir todas las ideas que se nos ocurran, crear bandejas de entrada, como colocando nuevas tareas, ideas, fechas que correspondan a nuestro sistema, listas de tareas, manteniendo estas listas actualizadas y que aparezca claramente cuáles van a ser nuestras próximas acciones para los siguientes días. Listas de proyectos. Tenemos que ver si están actualizadas igualmente.
si hemos completado al menos una de las acciones que nos habíamos planteado en la última semana, llevar un poco el control de todo esto. Luego también nos plantea hacer listas del quizás. Eh, si queremos transferir algunos de los elementos de esta lista a la de proyectos y procesarlos ahora. El calendario, ¿está actualizado el calendario? ¿Realmente hemos asistido a todas las citas? ¿Cuáles serían las siguientes citas? Y luego una última categoría que sería de una lista de temas en espera, que sería para cuál, que respondería a la pregunta que cuál sería el estado actual de las acciones delegadas. Si hay un seguimiento con nuestros compañeros de trabajo en caso de ser necesario, etcétera. Es un poco compleja, pero merece la pena. Vale. Y vamos a pasar a la técnica 1-1-1. Esta técnica quizás sea la más básica de todas, pero bueno, también es una técnica que nos va a ayudar a ir poco a poco revisando tareas y cogiendo confianza. Esta técnica, su utilidad es ayudarnos a establecer un objetivo importante al mes, un objetivo importante por semana y otro objetivo importante al día. Si somos capaces de al menos cumplir estos objetivos, podremos ir perfeccionándolos y nos sentiremos mejor porque veremos que vamos a ir avanzando en nuestras tareas. Esta técnica llamada 1440, digamos que es un truco que lo utilizaba una persona a la que habitualmente todo el mundo le consultaba a diario. Todo, bajo la consigna de, perdona, ¿tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? Y bueno, seguro que os suena a muchos, ¿verdad? Al final ese minuto se convierte en muchos y una persona en una multitud y bueno, lo que pensábamos que iba a ser una mañana de trabajo que teníamos organizada, pues nos damos cuenta que al final no nos queda ni un segundo. Y, y bueno, con lo que nuestro tiempo, aparte de sufrir un importante descenso, como nos podemos imaginar, pues es el desgaste que nos puede producir para continuar con las tareas que nos habíamos programado para ese día. Y bueno, esta persona un buen día llegó y puso un cartel en la puerta con la cifra 1440. Sus compañeros pues estaban atónitos pensando ¿y por qué ha puesto este hombre este cartel en la puerta? No sabemos por qué. Hasta que uno de ellos le preguntó ¿y por qué has puesto este cartel en la puerta? ¿Qué significa? Y la respuesta fue que 1440 era el número de minutos que tenía su día y que bueno, quería tener el número visible en un sitio bien claro para ser consciente del tiempo que tenía y de cómo tenía que aprovecharlo y repartirlo. Este truco tan sencillo le sirvió para centrarse y ser consciente del tiempo que tenía a lo largo del día. Esto es como lo que os comentaba al principio, que a lo mejor puede ser una técnica que funcione o una técnica que no. Pero bueno, es interesante también ser consciente de las técnicas que tenemos a nuestro alcance. Otro consejo también sencillo es la distribución y conservación de nuestras energías a lo largo del día. Si a lo largo de nuestra jornada vemos que tardamos más tiempo del necesario en entender una frase, ¿verdad? Que muchas veces nos ocurre. A ver, disculpad un segundo. Vale. O bien, por ejemplo, descubrimos que estamos en mitad de la jornada mirando al infinito así por un momento. Eso es porque el cansancio o el agotamiento pues están empezando a aparecer en nuestra jornada y necesitamos de modo inmediato realizar un descanso. Como media se supone que cada 90 minutos de trabajo, de concentración, serían más que suficientes para que apareciera en nuestra mente la fatiga. Fatiga que muchas veces intentamos adormecer con un café, con bebidas energéticas, pero en realidad la mejor manera de ahuyentarlo es tomar descansos breves para beber agua, caminar un poco o tomar algún aperitivo saludable que nos reconforte. Para conservar esta energía deberemos
vigilar si dormimos las horas suficientes, si realizamos las horas de ejercicio adecuado a la semana y si nuestra alimentación es correcta. Si conjugamos bien estos tres factores, serán una importante fuente de energía de la que podremos alimentarnos durante nuestra jornada laboral. Un consejo que también funciona es dividir una tarea larga en varias tareas pequeñas y tomarnos un descanso al final de cada una de ellas, ya que además nos sentiremos más animados pensando que nuestra meta es alcanzable y que llevamos el camino de conseguirlo. Puede ocurrir que esta tarea sea muy larga o muy complicada o que no podamos realizarla en esas horas que nos habíamos planificado en un principio, pero ¿cómo sería mejor distribuirla? Pues lo principal sería dividirla en tareas pequeñas y realizar cada día un poco, para tener la perspectiva de que vamos avanzando, pero sin que nos estanquemos. También es recomendable realizar nuestra tarea que pueda ser considerada como objetivo prioritario a primera hora de la mañana. Esto es muy importante, ya que aproximadamente durante las 2 primeras horas estaremos más despiertos y podremos realizar antes esa tarea que tenemos asignada como prioritaria. Además, después nos sentiremos muy bien para haberla finalizado y podremos afrontar con mejor cara al resto de tareas del día. Y por otro lado, evitaremos que los imprevistos que puedan ir surgiendo durante la mañana se vayan diluyendo y no podamos cumplirlos. Hay gente que los llama como las horas sagradas del día, porque son las horas que más nos van a reportar. Luego vamos a tener más interrupciones, vamos a estar más cansados, puede haber imprevistos, pero siempre las primeras horas del día debemos reservarlas para cosas prioritarias y algo que nos queramos quitar de encima, que queramos resolver siempre a primera hora. Vamos, es una recomendación. Otra reflexión que quería compartir con vosotros sobre la gestión del tiempo y que me ha parecido interesante es sobre cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros mismos, a cuidarnos, a relajarnos, o incluso a tener otra actividad profesional. No sé si os pasa muchas veces, pero eso tendemos a posponer nuestras necesidades como personas pues para atenderlas después del trabajo. Por ejemplo, un ejemplo muy típico es el deporte. Muchas veces tendemos a asignar un tiempo para el deporte que va a estar situado después de nuestra jornada laboral. Decimos, bueno, cuando terminemos nuestra jornada laboral, pues voy a hacer un poco de deporte, voy a salir a correr, voy a pasar por el gimnasio, voy a ir a andar, pero realmente cuando llega ese momento para nosotros, sí llega, porque muchas veces seguimos trabajando y trabajando y nunca llega, cuando llega ese momento estamos tan agotados que no tenemos ni ganas ni fuerza de voluntad para realizar esa actividad física tan necesaria para todos. Y entonces en ese momento cualquier excusa nos parece perfecta para no hacer ejercicio, porque estamos cansados, estamos agotados y al final lo vamos dejando y lo vamos dejando. El problema de esa situación es que el espacio de tiempo que hemos asignado a esa actividad al final de la jornada puede no ser el adecuado. Si probamos durante una temporada a dedicar media hora por la mañana para hacer el ejercicio que habíamos destinado a última hora, para meditar, en fin, para dedicar un poco de tiempo a cuidarnos a nosotros mismos también. Seguro que el resto de la jornada la afrontamos con otra energía, porque ya habremos sido capaces de dedicarnos algo de tiempo para cuidarnos y nos sentiremos más positivos y con más energía. Y estando con más energía y más positivos, pues seguro que afrontaremos mejor el trabajo diario, lo terminaremos antes y nos estresará muchísimo menos. Entonces, es todo una cadena que está relacionada. ¿De acuerdo? Bueno, otra tendencia con respecto a es no hacer listas de cosas pendientes. Es otra teoría. Según esta teoría, vamos a gastar mucho tiempo en hacer listas y además, si lo pensamos, eh, esta teoría plantea que las personas con que realmente tienen éxito no tienen por qué estar todo el día apuntando listas y listas de cosas y cosas pendientes. Estas listas de tareas pueden llegar a causar estrés y una ansiedad innecesaria.
A ver, este método realmente no nos dice que no hagamos listas, porque, a ver, es cierto que nos pueden servir como recordatorio, como base para la planificación, etcétera. Pero lo que nos advierte es que no hagamos listas de apuntar todo, absolutamente todo, porque puede llegar un punto en el que pues, nos podamos sentir desbordados. Entonces, en lugar de listas de cosas pendientes, nos recomienda utilizar una planificación temporal y anotar las tareas de forma detallada en un calendario, asignándoles ya, a la vez que las apuntamos, un tiempo concreto y específico. Este simple hecho, como comentábamos antes, es lo de anotar las cosas, anotar las citas, anotar las tareas, va a hacer que liberemos nuestra mente del esfuerzo de retener esas tareas, de tener que acordarnos de ellas constantemente. Y, y bueno, ya como ya le hemos asignado además un tiempo para su resolución, pues nos ayudará también a sentirnos tranquilos y confiados de que llegado ese momento, esa tarea se va a ejecutar. Después debemos tener en cuenta que si tenemos localizadas actividades recurrentes, pues también debemos reservar un espacio de tiempo en la agenda para ellas. Es decir, además será un sitio mucho más adecuado para ello que el listado de tareas, ya que si no estaríamos realmente inflando esa lista innecesariamente. Otro consejo es que debemos tener en cuenta que determinados tipos de trabajo son una fuente inagotable de listas y de tareas que nunca van a terminar, porque siempre hay más y más y más y más trabajo y nunca terminar. Entonces, si somos capaces de darnos cuenta de esa situación, no nos estresaremos tanto pensando en las cosas que nos hemos dejado sin hacer, porque nos daremos cuenta que esa situación es normal y que es imposible terminar todas las tareas pendientes todos los días. Debemos ser capaces de trabajar y terminar las cosas que podemos terminar en cada día, sin preocuparnos de las cosas que nos dejamos sin terminar. Debemos pensar en cuáles son nuestras prioridades para el día y programar tiempo para cada una de ellas. Cuando acabe la jornada de trabajo, será el momento de parar y dejarlo todo para el día siguiente, sin remordimientos y sin preocupación. Debemos aceptar también el hecho de que siempre hay más y más y más y más cosas por hacer, y que al terminar el tiempo de nuestro trabajo debemos disfrutar el tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nosotros mismos, en definitiva, y descansar. El siguiente consejo a aprender es decir no. Hay una frase de Warren Buffett que dice que la diferencia entre las personas exitosas y las personas muy exitosas es que las personas muy exitosas dicen que no prácticamente a todo. Disculpar. Decíamos que las personas exitosas dicen que no a casi todo. O sea, es decir sí a algo, eso es lo que tenemos que ser conscientes. Decir sí a algo implicará decir no a otras cosas, aunque no nos demos cuenta en ese momento. Un ejemplo muy típico es cuando nos programan una reunión, por ejemplo, con un mes de antelación o similar. Aparentemente, bueno, miramos la agenda y decimos, bueno, está despejada, vale. Y entonces nos van a impulsar a decir, vale, de acuerdo, sí. Y decimos sí. Pero debemos darnos cuenta que esa respuesta debemos meditarla, porque lo que ahora puede parecernos un sí, ¿por qué no? Luego va a ser un ¿por qué no dije no? Si ahora no me viene bien. De hecho, en esas circunstancias es recomendable decir no en un primer momento, aunque tengamos clarísimo que es una reunión muy de nuestro interés y pensemos que por supuesto que sí. Pero en el caso de que sea una visita comercial o similar a la que tampoco tengamos mucho interés y simplemente diga sí porque nos cuesta muchas veces decir que no, debemos volver a formular la respuesta y contestar no. Siendo conscientes de eso, que diciendo sí, pues estaremos diciendo que no a otra cosa. Y que bueno, que muchas veces con decir un no es suficiente, no es necesario que justifiquemos siempre un no, porque tal, porque cual, no, no es necesario. ¿De acuerdo? Vale, otro consejo muy interesante que creo que también nos puede funcionar es tematizar los días.
Por ejemplo, en este campo, Jack Dorsey ha sido capaz de perfeccionar esta técnica. Este hombre es cofundador de Twitter y fundador y director ejecutivo de Square. Trabajaba 16 horas al día y decidió dividir ese tiempo por igual entre las dos empresas que tenía, pero poniendo temática a sus días para así poder centrarse cada día en una actividad. Por ejemplo, decía que los lunes se centraba en la gestión y funcionamiento de cada una de las dos empresas. Decía así textualmente: todos mis días son temáticos. El lunes es la administración. En Square tenemos una asamblea de dirección. En Twitter tenemos una asamblea de comité de trabajo. El martes es producto, ingeniería y diseño. El miércoles publicidad y marketing, desarrollo y comunicaciones. El jueves es asociación y constructores. El viernes es corporativo y de tradición. Y realmente funciona en bloques de 24 horas. Los días que empiezan por T, empiezo en Twitter por la mañana y luego voy a Square. Los domingos son para la técnica y hago numerosas entrevistas de trabajo. Los sábados siempre de descanso. Y bueno, la tematización del día es un método de administración del tiempo muy, muy apreciado entre los principales directores de Silicon Valley. Steve Jobs también era reconocido por hacer uso de esta técnica. En su caso decía que los lunes se dedicaba a las conferencias de la plantilla, los miércoles a la promoción de publicidad y el marketing. Bueno, pues cada uno un poco para concretar. Entonces, la tematización del día funciona bien, por ejemplo, cuando se tiene muchos asuntos distintos y poco tiempo para asignar a cada uno de ellos. Entonces, digamos que es una manera de ordenarlos y de darles un espacio. Este método ayuda a los grupos con los que se trabaja a alinearse de forma rutinaria contigo, porque cuando todo el mundo es consciente de qué día es y cuál es el tema que se toca ese día, pues es mucho más sencillo para todos saber qué hacer, qué historias organizar o qué información consultar o qué se debe resolver. En muchas empresas, a todo el mundo se le asignan tareas al azar que no pueden estar realmente vinculadas entre sí, pero la tematización del día garantiza al menos un mínimo de coherencia en la carga de trabajo y el tema de trabajo de todo el mundo va a ser común. Además, lo bueno de todo esto es que si sabes que hoy es miércoles y es el día de un tema en concreto, pues te va a ser mucho más fácil ignorar las interrupciones externas y volver a la temática del día del trabajo. Vale. Otro consejo, otra técnica que también es muy, muy mencionada, se habla mucho de ella, es la técnica 80-20, que consiste en identificar una serie de acciones que que digamos que van a suponer un 20% del total, que van a generar un total del 80% de los resultados, es decir, que van a ser actividades con mucho más impacto. Se calcula que más o menos es eso, como un 20%, las responsables del 80% del impacto de la productividad. Entonces, lo importante sería poder identificar esas actividades que generan ese impacto y centrarnos en ellas. Y con respecto al resto de tareas que no cumplan este concepto, pues se recomienda que sean ignoradas o subcontratadas según su importancia. Vale. Otro consejo, otra técnica es sobre cómo limpiar la bandeja de entrada del correo electrónico de una forma rápida y que nos sirva para centrarnos en el trabajo sin que la consulta muchas veces constante del correo nos pueda suponer una distracción. Entonces, a ver, hay un estudio de McKinsey Global Institute sobre el tiempo que ocupa una persona en consultar el correo electrónico al día y dice que utiliza una media de 2,6 horas en leer y responder correos, lo que equivale a un tercio aproximadamente de la jornada laboral en una semana de 40 horas. Entonces, las recomendaciones comienzan para gestionar mejor una bandeja de correo electrónico es darnos de baja de boletines de correos electrónicos. Después, desactivar todas las notificaciones que puedan llegar al correo, así como las que lleguen al móvil y puedan suponernos una distracción. Porque
Porque muchas veces pues, nos ocurre como con la planificación a largo plazo de reuniones, que dice notificaciones, sí, ¿por qué no? Y luego realmente pues siempre es una cosa que molesta y terminas peleándote para ver cómo quitarlas porque realmente suelen ser una distracción muchas veces. Después revisar el correo electrónico usando el sistema 3210, que se va a actualizar en solo 3 momentos en el día para revisar el correo. Consiste en lo siguiente: mientras programamos en el móvil una alarma cada 21 minutos para integrar que en ese momento estén 0 mensajes. O sea, tenemos que consultarlo en 3 momentos en el día y cada 21 minutos. Entonces, no podremos lograr, pero que es que se quede a cero en esos 21 minutos quizá, pero nos va a alejar de distracciones online y vamos a tender a contestar de una manera más rápida. Otro consejo relacionado es llevar a cabo una de las siguientes acciones con cada correo. Pero claro, tenemos que tener muy claras las categorías. Cada vez que recibamos un correo, o sea, en los 3 momentos del día que vamos a consultar el correo, cuando miramos un correo tenemos que clasificarlo en contestarlo de forma inmediata, delegarlo, reenviarlo a otra persona o eliminarlo. Pero no leerlo y decir, bueno, luego lo miro. No, porque ya estamos perdiendo el tiempo. En ese momento tenemos que tomar la decisión de contestarlo, delegarlo, reenviarlo o eliminarlo. Otra de las reglas para gestionar la bandeja de entrada es escribir correos lo más cortos posibles. No tenemos que considerar como de mala educación poner un correo electrónico breve, ya que además va a ser una señal de respeto por el tiempo de la persona a la que se lo envías. También debemos usar la línea de asunto para dar una información precisa para que la persona sepa qué hacer con nuestro correo sin abrirlo incluso. Es una recomendación interesante. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuanto menos correos electrónicos enviemos, menos correos electrónicos recibiremos de vuelta. Así es que debe ser necesario pensarnos 2 veces, sobre todo a quién ponemos en copia para no sobrecargar a las personas innecesariamente. Porque cuantos más correos electrónicos tengamos en la bandeja de entrada, más tiempo de nuestra jornada nos va a quitar. ¿De acuerdo? Vale. En este caso vamos a ver un consejo del fundador de Virgin, Richard Branson. Y este consejo es muy sencillo. Consiste en que dice que la razón de su éxito se fundamenta en llevar siempre a mano una libreta para apuntar aquellas ideas fugaces que podamos tener, que lo ve fundamental. Además que si esas ideas las apuntamos en una libreta, vamos a descargar nuestra cabeza, todo el mundo coincide con esa idea y la vamos a tener mucho más despejada. Asegura que gracias a llevar siempre una libreta ha podido construir su imperio en Virgin. Así es que habrá que seguir el consejo. Y bueno, y por último, en este consejo nos invita a concertar una reunión como la última opción posible, únicamente si es la única vía de comunicación. Porque personas que consideran las reuniones mal planificadas y mal gestionadas como otro ladrón de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces las reuniones empiezan más tarde de lo que se ha previsto, por lo que ya estaremos perdiendo un tiempo. Porque la mayor parte del tiempo se dedica a trivialidades. Muchas veces, pues, entre que se encauza el tema y no, pues se habla de otros temas paralelos, transversales o que no tienen nada que ver y también se va perdiendo tiempo. Otra cosa es que a veces las personas equivocadas dominan las reuniones. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces las personas se hablan como por una obligación autoimpuesta de hablar, pero no por solucionar, sino por hablar. Entonces es otra pérdida de tiempo para el resto de los oyentes. Y bueno, pues que muchas veces hay personas equivocadas presentes en la reunión que, pues eso, que colaboran a interrupciones y a que no se lleve el tema de la manera más
precisa posible. Por esas razones y por otras, muchas veces, no siempre, las reuniones suelen ser una pérdida de tiempo, porque es más el tiempo que se gasta que en otros temas que en solucionar temas concretos. Y bueno, pasamos directamente ya a la última parte que son consejos prácticos para llevar con buen éxito el teletrabajo. Que, que bueno, ya seguimos todos expertos casi en teletrabajar, ¿verdad? Bueno, vamos a plantear unos consejos. El primero y más fundamental es, yo creo, seguir despertándonos a la misma hora, tener la misma jornada, pero desde casa. ¿Por qué? Pues porque nos va a servir para tener un punto de inflexión también, para saber cuándo empieza la jornada y cuándo acaba. Que es interesante porque si no siempre vamos a tender a alargar la jornada más de lo necesario y llega el momento en el que ya te sientes totalmente envuelto en el trabajo y no sabes cuándo empieza y cuándo acaba la jornada. Entonces, lo primero es seguir con nuestro horario, despertarnos a la misma hora, mantenernos activos y vestirnos y arreglarnos como si fuéramos a trabajar. Eh, a ver, podemos utilizar un calzado más cómodo que si fuéramos a trabajar, concedernos alguna licencia, pero sí es importante que utilicemos algo como punto de inflexión para que nosotros inconscientemente digamos, ahora empieza mi jornada laboral, ahora comienzo a trabajar. Otro tema sería planificar cada semana con antelación para saber cuándo y durante cuánto tiempo se debe realizar cada tarea. La planificación, en la medida de lo posible, es fundamental. Incluso muchas veces se recomienda que la planificación eso se realice con una semana de antelación y solamente se atiendan tareas urgentes como algo extraordinario, no como sistema a diario, porque si no, entonces estaríamos sobrecargándonos de trabajo. Y eso es otro tema diferente. Y bueno, también es importante seguir haciendo descansos y socializar, porque seguimos siendo personas y que estamos en comunicación con el trabajo. En una empresa el pilar fundamental son las personas y tenemos que seguir todos en contacto y comunicarnos. Entonces, una idea, por ejemplo, es tomarnos un pequeño café virtual con algún compañero en algún momento del día, o si se realiza una reunión online, pues encender la cámara pues para que todo sea más cercano, ¿no? Que no solamente sea a través de la voz. Y por último, también es importante determinar cuándo finaliza nuestra jornada laboral, igual que cuando determinar el momento que empieza, precisar el momento que acaba y respetarlo. Tiene que ser igual con algún punto de inflexión, aparte de apagar el ordenador. Puede ser, por ejemplo, pues volver a ponernos una ropa diferente, ponernos una ropa deportiva o hacer una actividad totalmente distinta, para que nuestra mente también sea consciente de que hemos terminado el trabajo y en ese momento podemos empezar a realizar otro tipo de tareas. Y por supuesto y fundamental, no debemos olvidarnos de desconectarnos digitalmente. Es decir, tenemos que ser capaces de no estar pendientes del correo todo el día, del teléfono, más horas de las necesarias, porque todo esto al fin y al cabo va a contribuir a que tengamos un desgaste y un cansancio progresivo que nos va a ir quemando poco a poco. Es mejor tomar ese paréntesis, ese descanso necesario y merecido y luego volver al día siguiente con las pilas cargadas y llenos de energía, porque si no al final podemos llegar a quemarnos y eso tiene mucha más difícil recuperación. Y, y bueno, aquí os he dejado unos cuantos libros que pienso que os pueden ser de utilidad para si estáis interesados en gestionar el tiempo. De algunos de ellos hemos ido hablando a lo largo de la charla. Seguro que si miráis un poco en internet veis algunos más que a lo mejor os pueden crear algún tipo de curiosidad y bueno, os animo a que lo intentéis. Siempre cada uno sabe mejor qué técnica le puede
le puede venir mejor. Y yo os animo a que lo intentéis por lo menos y sobre todo parar en el tiempo cuando acaba la jornada, decir, ahora vamos a tomarnos un descanso porque vosotros mismos lo vais a notar al día siguiente que volvéis con muchas más ganas y con mucha más energía y bueno, pues espero que haya sido esta charla de vuestro agrado y de vuestro interés. Y si tenéis alguna cuestión en la que os pueda ayudar, pues este es el momento. Mientras tanto, os agradezco mucho vuestra asistencia y espero poder haber contribuido con algún dato nuevo a vuestro conocimiento sobre el tema. Leía en el chat que un compañero vuestro decía, a mí me cuesta mucho decir que no. Pues es que ese es un problema que no nos pasa mucho sí, y tenemos que ser conscientes de que cuando dices que sí, estás diciendo que no a otras cosas y tenemos que ser conscientes de cuáles son las prioridades en cada momento y puedes hacer una licencia pero no estar todo el día haciendo licencias porque si no pues al final nuestro trabajo no sale adelante. Es, es simplemente eso, es complicado pero hay que ser constante. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a vosotros también. Como os decía, habéis sido una audiencia extraordinaria y bueno, espero volver a verlos en la siguiente charla. Pues, pues un saludo y bueno, muchas gracias por vuestra atención y si necesitáis cualquier cosa de todas maneras a posteriori, podéis poneros en contacto a través de la plataforma de CUP y lo vamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto.